Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bendito Padre Celestial, te agradecemos la vida, la salud, el cuidado que tienes de nosotros. Agradecemos tu palabra, porque en tu palabra tú nos fortaleces, nos animas, nos ayudas y quieres, Señor, que vivamos la vida cristiana victoriosos. Señor, guíanos a través de tu palabra, bendice tu palabra en nuestro corazón, que dé fruto para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues esta historia, sin lugar a dudas, es impresionante en el sentido de que Dios usó a unos cuantos. Y dice el verso 1, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Ahora, recordemos que Jerobbaal es el que lucha contra Baal. ¿Se acuerdan que Gedeón había robado los ídolos de su padre, los había destruido, lo querían linchar y el papá dijo, si Baal es Dios, que se defienda? Y entonces le pusieron Jerobbaal para que luchara con Baal, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cómo estaba la situación. Ya el pueblo se había reunido y hacia el norte tenían a los madianitas, pero no solo a los madianitas, sino después vemos que también estaban los amalecitas. Ahora, usted se preguntará, ¿y quiénes son los madianitas? Bueno, yo quiero recordarle que los madianitas son hijos de la segunda esposa de Abraham, del mismo padre de los israelitas, de Isaac. Bueno, pues Abraham, después de la muerte de Sara, se casó con una mujer, Cetura, y de Cetura nace Madián, y de ahí surgen los madianitas. Es por eso que mejor una sola familia para no tener tantos problemas. Lo hemos visto en la Escritura una y otra vez. Así que, de alguna manera, aquí nos muestra cómo van a tener problemas con los amalecitas y un problema casi añejo, que es el problema que tienen los palestinos con los israelíes, que son los hijos de Ismael. ¿Se acuerdan? Del hijo de la esclava de Agar. Y allí vemos cómo Israel de alguna forma está siendo por el pecado de los padres de alguna manera transgrediendo generacionalmente a los demás. Y esto porque tenemos que recordar que el pecado nos acecha, y recuerde que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En Cristo, por supuesto, se corta esa generación de pecado, pero uno tiene que renunciar a los pecados de los padres, de los abuelos y hasta de los bisabuelos, tercera y cuarta generación. Así que uno de alguna forma tiene que saber que los pecados de los padres nos van siguiendo. Curiosamente, casi tenemos las mismas debilidades que tenían nuestros ancestros. Si se dedicaban al hurto, pues tenemos ese problema. Si se dedicaban a la mentira, si se dedicaban al asesinato, si se dedicaban al adulterio, eso nos va a perseguir generacionalmente. Por eso dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y se acuerda cuando dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos acecha, nos asedia, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces nosotros debemos saber que hay un pecado que nos está de alguna manera persiguiendo, y allí están los amalecitas, hijos de Abraham.
Y dice el verso 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano y no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y como recurre y como ocurre en nuestros días, cuando nosotros hacemos algo, ¿qué decimos? Gracias a Dios. No, decimos, qué bien me quedó, ¿verdad? Qué bueno soy. No, es que soy, pero mira, muy inteligente. Es que, y somos un poco egocéntricos y debemos recordar que la inteligencia y que las, digamos, destrezas que tenemos, los talentos que tenemos, es gracias a ¿quién? A Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que siempre glorificar a Dios. Gracias a Dios porque me dio estas habilidades. Gracias a Dios porque pude hacer esto, porque pude hacer lo otro, y no porque soy muy inteligente y porque soy muy bueno, porque Dios es el que da la inteligencia, pero también Dios hace al tonto. Así que uno de alguna manera tiene que agradecer y pedirle siempre sabiduría a Dios. Por eso Santiago recomienda, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, Gedeón había probado a Dios, ¿se acuerdan? Con el vellón. Dijo, voy a poner un vellón y que se moje todo alrededor y el vellón esté seco. Y después dijo, no, ahora al revés, que el vellón se moje y todo lo demás esté seco, ¿verdad? Bueno, pues ahora Dios va a probar a Gedeón y le va a decir, el pueblo que tienes es mucho. Y no sea que el pueblo diga, yo me libré con mi mano fuerte, qué buenos somos, qué poderosos, qué hábiles, qué esto, qué lo otro. No, vamos a retirar un poco de pueblo. Y fíjese, dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron ¿cuántos? 10,000. O sea que los que estaban reunidos para la guerra eran 32,000. Y yo creo que Gedeón, cuando vio 32,000, dijo, con esto sí podemos, ¿verdad? Contra los madianitas sí, tenemos palos, pero vamos a hacer una estrategia de guerra para ir y darles en la torre a estos madianitas que nos están haciendo la vida imposible. Pero Dios le dice, no, Gedeón, son muchos, 32,000 son muchos. Así que dile a los que son miedosos que se vayan. Y estaba dentro de las leyes de Moisés. Dentro de las leyes, cuando alguien iba a la guerra, si se acababa de casar, le daban chance de que no fuera a la guerra para que estuviera con su mujer. Y si era cobarde, le decían, no vayas. Y los cobardes no iban a la guerra. Claro, los tenían ahí tachaditos, ¿verdad? Pero de alguna forma esto estaba establecido dentro de las leyes. Así que dijo, los que sean cobardes, que no vayan. Y se fueron cuantos. O sea, lo que nos indica que la mayoría era ¿qué? Cobarde. Ahora, ¿se acuerdan cuando Gedeón fue llamado? Gedeón mostró ¿qué? ¿Valentía? No, mostró cobardía. Entonces lo que vemos es un pueblo amedrentado que ya de alguna forma tenía miedo constante. ¿Sabe? Hay lugares en nuestro estado, en nuestro país, que están así. Están con miedo constante. Ya las mujeres no pueden salir porque ya no regresan. O los hombres son asaltados y hay una inseguridad terrible. Ahora imagínense, por ejemplo, los que están en Ucrania. Ellos dan las noticias y se oyen los bombazos, ¿verdad? Y ahí está el periodista y se oyen los bombazos, pum, pum, pum. Y uno dice, bueno, ¿a qué hora le va a caer uno, no? ¿O a qué hora le va a caer a este señor? Bueno, pues el pueblo de Israel estaba así, temeroso. Pero gracias a Dios, siempre Dios va a mantener un remanente fiel. Así que cuando veamos, porque estamos viendo en nuestro mundo que cada vez hay más cristianos. Es más, usted puede ya encontrar estaciones de radio cristianas, lo que antes, algunos años atrás, no se veía. No se veía. Ahora como que ya se está dando más y ya uno ve aparentemente muchos cristianos. Y digo aparentemente porque la Biblia lo dice.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad del que me envió. Así que estamos viviendo en un tiempo donde hay cristianos por donde quiera, cristianos, pero no todos serán salvos. Pero uno tiene que asegurarse no de la salvación de ellos, sino de la propia salvación. Y uno se tiene que hacer la pregunta, ¿seré salvo yo? ¿Seré salvo yo? Y bueno, lo determinan nuestras obras, lo determinan nuestros pensamientos y lo determina la palabra de Dios. Así que de alguna manera uno puede saber si es salvo o no. Y si no es, bueno, la Biblia dice arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo, y esto hace que venga el nuevo nacimiento. Y con ello viene pues la regeneración. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y de todo, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no se irá. Ahora, imagínense el corazón de Gedeón. Tenía 32,000, de repente tiene 10,000 y Dios le dice, son muchos. Ahora, nunca imaginó que se iba a quedar con 300. Ahora, ¿qué pasó con estos? Bueno, por lo que dice, estos 300 lo que hicieron fue agacharse, tomar el agua, así con la mano, y beber el agua. Estos 300. Los otros se arrodillaron a beber el agua. Y dijo Dios, con estos 300. Ahora, yo no sé si hubieran sido 300 los que se hubieran inclinado, a lo mejor dijo con estos 300. ¿Sabe? Con 300, el patriarca Abraham venció a 5 reyes. Entre ellos estaba Amalek. Con 300 venció 5 reyes. Y ahora con 300, Gedeón va a vencer a 2 naciones. Así que Dios es el que hace la obra y es el que alista las manos para la batalla. Entonces, dice el verso 5, entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? De 32,000 a 10,000, de 10,000 a 300. Ahora imagínese Gedeón, en la que me he metido, ¿no? ¿Por qué? Estaba allí el campamento de los madianitas y nosotros 300. Pero de eso se trataba, de creer, de confiar, de tener fe, de alguna forma ponerse en las manos de Dios. Eso es difícil, porque cuando uno se pone en las manos de Dios, uno confía plenamente. Y cuando uno confía, ¿qué cree? No hay preocupación alguna. No hay nada que nos pueda sacar de ese balance, porque confiamos en Dios. Así que, y si te roban, el Señor sabe. Y si se meten a tu casa, el Señor sabe. Y si esto, el Señor sabe. Porque el Señor verdaderamente sabe, y uno debe confiar verdaderamente en el Señor. Es como aquel, ¿verdad? Y yo no sabía, pero en una ocasión hubo un hombre que se aventó de paracaídas, y se aventó sin paracaídas, mejor dicho.
y él tenía que calcular, claro, era un hombre experimentado, era un hombre que ya, y entonces abajo le estaba esperando una red donde tenía que caer para salvar su vida. Ahora este hombre, que ya era muy experimentado, tenía ahí gente que le iba vigilando, pero los otros que le iban vigilando en un momento determinado tenían que abrir sus paracaídas. Así que él se aventó sin paracaídas, y yo digo, a eso le llamo confianza, o temeridad también, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera, nosotros que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que tenemos la palabra profética más segura y que es poder de Dios, ¿cómo no debemos de estar confiando en Dios? Por eso Sofonías cuando dijo, si no hay ovejas en la majada, si no hay uvas en los viñedos, si no hay nada, si tiembla y si los montes son lanzados al mar, no importa, con todo yo voy a confiar en el Señor, porque el Señor sabe lo que hace, porque el Señor no se equivoca. Y eso se le llama fe. Fe. Si tú tienes fe, tienes confianza. Y si tienes confianza, nada te preocupa. Pero si todo te preocupa, entonces no tienes confianza. Y si no tienes confianza, entonces tampoco tienes fe. Tienes que creer que el Señor tiene el control, no tú. El Señor tiene el control. Nosotros no tenemos el control. Nosotros no podemos evitar nada de lo que va a pasar porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Claro, nosotros somos mucho de ¿y si pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? ¿Y si...? Deja que el Señor obre en tu vida y confía en Él. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Así que confía en el Señor. Y eso es lo que tenía que hacer Gedeón ahora, con solamente 300 hombres. Verso 6, y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián bajo del valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado. Eso quiere decir que tenía miedo, ¿verdad? Porque le dice, si tienes miedo, baja con tu criado. ¿Y con quién bajó? Con su criado. Por lo tanto, nos dice que tenía miedo. Hasta los puestos de avanzada de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces ahora Gedeón tenía que hacerla de espía. Y entonces allí iba y se trajo a su criado. ¿Sabe que regularmente un espía va solo? ¿Por qué? Porque no puede estar cuidándose él y cuidando a otro. Y si el otro comete un error, entonces, bueno, pero el caso es que Dios le permitió que llevara a aquel que le diera valor. Entonces va y empieza a escuchar esto. Dice, los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle. Entonces tenía 3 grupos de personas. Todos eran bandoleros, todos no tenían miedo de matar, no tenían miedo de robar, y eran personas que se dedicaban a ello. Y dice, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Entonces era Gedeón, sus 300 contra una gran multitud, que así como lo vemos, si no conociéramos el desenlace de la historia, sabíamos que Gedeón estaba perdido.
que Gedeón iba a perder esta batalla, que no había forma ni manera en que Gedeón pudiera salir vivo de esta batalla, solo con 300 contra una multitud. Verso 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el pueblo. Ahora, aquí podemos saber que los inconversos conocen de Dios, que los inconversos saben de Dios, que los inconversos saben que Dios está de nuestro lado, pero aún así no se detienen para hacer la maldad. De alguna manera podemos entender y ver que Gedeón con estas palabras iba a animar su espíritu, iba a fortalecer sus manos. Y no solamente fue el sueño, sino que dice que oyó la interpretación del sueño. Verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y esto tenemos que hacer siempre, cuando Dios le dé algo, cuando Dios responda favorable a su vida, cuando Dios haga algo maravilloso, adórele, adórele, dele gracias porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es el que me da la victoria. Verso 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y la verdad es que yo me pongo en el lugar de estos 300 y cuando en vez de darme un machete o darme un asadón por lo menos, o un palo, me dan una tea y me dan, ¿qué? Una trompeta, ¿verdad? Y me dice, vete a la batalla. ¿Se imaginan? Y entonces son 300 de un lado, 300 de otro y 300 de otro. Y seguramente, yo no sé, pero estos hombres confiaban en Dios y confiaban en que Gedeón iba a ser el que les iba a dar la victoria, no sabían cómo, pero eran hombres de fe, creían. Verso 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán contigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces allí Gedeón llega con sus 300 y les dice a la 1, a las 2 y a las 3, como si fueran los mariachis, ¿no? Y tocan las trompetas. Y entonces los otros oyen las trompetas y los otros oyen las trompetas y empiezan a tocar las trompetas y las teas con fuego las empiezan a tirar. Y hay una cosa ahí que empieza a confundir a las personas y todos a una voz diciendo por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Imagínense eso. Y de repente, ¿verdad? Allí el campamento se confunde. Y verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno
contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabar. Y entonces ahí están estos hombres durmiendo, porque ¿qué era lo que hacían los bandoleros? Pues robar y después celebrar, ¿verdad? Se bebían y después se dormían. Y era lo que hacían. Y de repente dice que estaban a la medianoche, cuando cambió la guardia. Entonces estaban bien dormidos. Y de repente empiezan a oír, ¿qué? Trompetas y teas rompiéndose. Y dice, ¿qué está pasando? Nos están atacando. Y sacan la espada y van por ahí y ve a uno que no conoce y le pega el espadazo, y el otro dice, ¿por qué me pegan? Y empiezan a pegarse unos a otros y se matan entre ellos y muchos huyen. El verso 23 dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces Dios, ¿verdad?, puso en el corazón de estos hombres, diciendo, bueno, Gedeón, y están huyendo, pues aprovechemos. Y aprovecharon la ocasión. Verso 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán. Ahora, estos son los cobardes que se habían ido. ¿Sabe? A veces el miedo se apodera de uno. A veces nos da miedo lo que vendrá, el futuro. Por ejemplo, si usted es asiduo de las noticias y usted ve la guerra de Rusia, están hablando de economía. Y la gente piensa, mi bolsillo, y ya no me va a alcanzar. Y que van a subir las gasolinas, y cuando sube la gasolina, sube todo. Y si usted está pensando en eso, usted está confiando en el hombre, en lo que sucede, no está confiando en Dios. Porque durante toda la vida que hemos vivido, el que ha provisto siempre ha sido el mismo, el Señor, nuestro Dios. Él es el que suple nuestras necesidades, es el que nos da fuerza, el que nos da salud. Él es el Señor, siempre ha estado con nosotros. Dijo Él, nunca te dejaré ni te desampararé, sino que con la diestra de su justicia, Él nos ha sostenido. ¿Sabe? Hay gente que está diciendo, vendrán cosas, cataclismos, pero eso ya lo había dicho el Señor, ¿no se acuerdan? Habrán terremotos y habrá pestes, y habrá guerras y rumores de guerras, pero no se espanten, no es el fin, es principio de dolores. Y nosotros tenemos una gran ventaja que el mundo no tiene. Tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado. Así que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo peor que puede pasar en nuestra vida es que tengamos miedo. El miedo trae enfermedad, el miedo trae inseguridad, el miedo hace que tome uno malas decisiones. Y dice que el que teme el amor de Dios no se ha perfeccionado en él, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Así que si Cristo ha hecho la obra en nuestra vida, no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiados. No en lo que nosotros podamos hacer o lo que el mundo puede hacer, sino estamos confiados en lo que Él puede hacer. Y Él todo lo puede, porque para lo que es imposible para los hombres, para Dios es todo posible. Creemos en un Dios grande que nos ha cuidado y nos cuidará y que hará su voluntad. Y su voluntad es agradable y perfecta. Verso 25, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y aquí se da cuenta
cómo la historia cambia de ser perseguidos a ser perseguidores, de ser miedosos a ser valientes, de ser personas que se dejaban enmangonear y llevar de una parte a otra, ahora a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que de alguna forma uno es llevado precisamente a eso. Y lo que hemos vivido en nuestra vida es porque Dios en esa experiencia nos ayuda. ¿Sabe para qué? Para que nosotros después podamos ayudar a otros. Dios es el Dios de toda consolación, para que también nosotros consolemos a otros. Así que lo que hemos vivido en nuestra vida no es gratis, es para que con nuestra experiencia, nuestro testimonio, podamos ayudar a otras personas. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, hablar de las cosas maravillosas que ha hecho Jehová, no en la vida de Gedeón, aunque sí, pero en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Jehová en nuestra vida? ¿Qué ha hecho nuestro Dios en nuestra vida? ¿Ha hecho algo? Yo creo que sí. Muchas cosas, porque como dice el salmista en el Salmo 40, Él nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso nuestro pie sobre la peña, y la peña es Cristo. Así que estamos confiados, estamos firmes en el Señor, y eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer, llevar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hablemos a otros de Cristo, hablemos de lo que ha hecho y de lo que hará, porque como vemos las cosas en nuestro clima, en las cuestiones políticas, en las cuestiones morales y en la cuestión económica, el Señor viene pronto. No es para espantarse, es para estar listos, preparados para recibir al Señor, para estar a cuentas con Él y para hacer su voluntad, porque los días son pocos. Y si no viene, hicimos lo correcto. Y si viene, gloria a Dios, estamos preparados. Así que vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias porque tú has hecho una obra maravillosa en la vida de Gedeón, pero también en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos has dado vida juntamente con Jesús. Que verdaderamente, Señor, podamos mostrar a Jesús en nuestra vida. Guíanos, Señor, a no volver atrás, a no ser los mismos de antes, sino a vivir como verdaderas criaturas, nuevos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón, que dé fruto para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesucristo.